Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Agradecido con el Señor por permitirme en esta tarde poder estar compartiendo esta palabra de Dios, que como cada fin de semana, los hermanos siervos del Señor están en su labor, en su trabajo, como la Escritura manda, que nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que bueno, hoy en su bendita bondad me da el privilegio el Señor de compartir su palabra, más bien de dar testimonio de lo que Él hace cada día en nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios porque las misericordias de Dios, como dice su palabra, se renuevan en cada mañana. Y a través de este tiempo, si bien ya estamos llegando casi al año de no poder congregarnos en las casas de oración, reunirnos como iglesia, pero lo hacemos a través de la palabra de Dios. Y si nosotros vemos la palabra, hay muchas en la misma Biblia epístolas o cartas que el apóstol Pablo, no solamente el apóstol Pablo, sino diferentes apóstoles escribieron a las iglesias. Bueno, hoy nosotros tenemos el privilegio que a través de este medio, que a través de esta grabación, de este audio, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, porque mire, si en otros tiempos lo hacían a través de cartas, cuánto más privilegiados somos hoy en estos tiempos nosotros, que Dios haya preparado, haya inspirado al ser humano a crear estas cosas tan gloriosas, porque todo esto proviene de Dios. Así que mis amados hermanos, ¿cómo vamos a estar tristes? No, al contrario, estamos contentos, gozosos en el Señor, porque a pesar de las situaciones que a lo mejor para nosotros no es una forma habitual, pero sí nos gozamos en el Señor, que escuchamos la palabra de Dios mediante estos canales. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos, donde ustedes se encuentren. No hay motivo para estar tristes. No, por supuesto que no. Hay motivo de gozarse, de contentarse en Dios, porque nosotros los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso nos enseña la palabra y es verdad, cada día vamos experimentando esto. Así que mis amados hermanos, yo quiero antes pedirle a Dios, antes de compartir la palabra, pedirle a Dios que Él me guíe para que yo lo que pueda compartir pueda ser útil para usted, para mí y para todo aquel que escucha, oye la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración y luego leemos la Escritura. Padre bueno, Dios glorioso y eterno, le agradezco infinitamente que usted me concede este momento y el privilegio tengo, Dios mío, de poder leer su santa y divina palabra. Palabra que hace obras gloriosas, que transforma, que cambia, Señor amado, que trae bendiciones, Señor. Y que aquellos que lo oyen, Señor amado, como dice, no serán avergonzados, sino que verán su gloria. Así como un día nosotros hemos oído tu palabra, Dios mío, y usted nos ha encomendado que transmitamos esta palabra. Así hoy, Señor amado, quiero hacerlo, pero necesito su guía, necesito su ayuda, Señor amado. Necesito también, mi Señor, y ruego por aquellos que han de oír esta palabra, Señor amado, que su corazón sea una tierra fértil, Señor amado, donde caiga esta palabra, mi Señor amado, pueda germinar para honra y gloria de tu nombre. Te lo ruego y te lo pido en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estimados hermanos y hermanas, voy a leer la palabra de Dios y se encuentra el pasaje que voy a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5 desde el primer verso, y cuenta la historia de un hombre, un discípulo del Señor, bueno, que después el Señor lo elige como apóstol, lo aparta como apóstol, y este es el primer, podríamos decir, encuentro con el Señor. Y dice así las santas y divinas escrituras. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra la echaré. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Amén. Gloria a Dios. Aquí, leyendo esta palabra, yo también me siento, como decir, identificado con esta palabra. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo el relato, lamentablemente esta persona venía media, como decir, triste. O sea, me refiero al apóstol Pedro, o a Pedro que estaba allí, a Simón, como dice ahí. Dice que venía porque, si seguimos leyendo el relato, dice que él había estado durante toda la noche trabajando y nada, absolutamente nada había logrado. Y esto me recuerda cuando yo no conocía al Señor, cuando, mejor dicho, no me encontraba todavía con el Señor, o no me encontraba el Señor a mí, porque yo no iba, ni siquiera sabía quién era, ni sabía que había un Salvador que había venido a la tierra. Y seguramente Pedro estaba también en las mismas condiciones, o Simón estaba en las mismas condiciones. Allí habla de Simón porque todavía no le había cambiado el nombre el Señor. Simón dice que se llamaba, era desconocido. Desconocido, podríamos decir, Simón para el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús lo conocía porque Él conoce a todo ser que habita sobre la faz de la tierra, por el que Él es el que da vida. O sea, nadie, podemos decir, el Señor no nos conoce, a todos nos conoce. Por eso digo, amados hermanos, le doy gracias al Señor porque a pesar de que nosotros no le conocíamos a Él, Él tenía y tiene un gran propósito con cada uno de nosotros, con usted, conmigo, y así como dice que Él vio 2 barcas que estaban allí. Y entonces dice que entró en una, seguramente habrá habido una conversación previa con estas personas y le permitieron, dice, hablar, le permitieron entrar en la barca y desde la barca hablaba, dice, a la multitud. Así como un día, bendito y alabado sea el Señor, Dios le pidió, podríamos decir, la vida a una persona y éste le concedió que entrase en su corazón y usando la vida de esa persona habló a mi vida para que yo también pudiese escuchar el plan y el propósito de Dios. Así como en esta tarde también, un día entró el Señor Jesucristo en mi vida pidiéndome, déjame entrar en tu barca o déjame entrar en tu vida para que tú seas bendito en mí y pueda también bendecir a otro. Así hoy en esta tarde, mis amados hermanos, Dios puede que usando mi vida, siendo yo insignificante, como una barca solamente, Él es el que puede hacer lo que yo ni siquiera me entero. Lo que sí que dice, seguramente Pedro se sienta en un lugar de su propia barca y comienza a escuchar la palabra de Dios, como le hablaba a toda aquella multitud. Y la multitud dice que escuchaba los propósitos, los planes de Dios, las palabras de gracia que salían de la boca del maestro. Se maravillaban. Muchos de ellos venían enfermos y tan solamente con oír la palabra de Dios, ellos eran sanos. Porque eso es lo que Dios tiene, que tan solamente al decir algo, Dios hace cosas. Si nosotros vemos, mis amados hermanos, en el libro de Génesis dice que Dios fue creando todas las cosas por medio de su palabra. Él hablaba y lo que Él hablaba se hacía. Decía, hágase la luz, y la luz se hacía. Hágase tal cosa, y eso se hacía. Porque eso es lo que hace Dios. Solamente con su palabra. Él no necesita hacer
como nosotros físicamente cosas. No, Él la crea, Él dice y se hace. Por eso un día había un hombre, un principal, dice, de los romanos, que había escuchado seguramente del Señor Jesucristo y se acercó a Él porque tenía una necesidad. Tenía un siervo que había enfermado y estaba a punto de morir. Y se acerca y le dice: Señor, ¿puedes sanar a mi criado? Y él le dijo: sí, iré y le sanaré. Y él le dijo: no, Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo a un soldado: ven y viene. Le digo a un criado: ve y haz tal cosa, y él hace tal cosa. Así que yo no necesito que tú vayas, sino solamente di la palabra, porque tu palabra tiene autoridad para hacer lo que tú dices. Entonces el Señor entendió que aquel hombre entendía lo que era la fe. Él se maravilló y dijo: ni aún en el pueblo de Israel he encontrado una persona que tenga tanta fe como esto. Porque Él lo representó a la fe de la forma que Él hacía con uno. Ordenaba y Él se hacía. Entonces le dijo: ordena tú que mi criado sea sano y será sano. Lo miró y le dijo: ve, y como has creído, se te haga hecho. Y la palabra de Dios dice que el criado fue sano. Amados hermanos y hermanas, bendito y alabado sea el Señor. En estos tiempos difíciles, que a lo mejor para nosotros es difícil, para Dios no hay ninguna cosa difícil, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios, dice la Escritura. Por eso, en este día en el cual Dios nos permite poder estar, escuchar, oír, mirar. Qué lindo cuando nosotros miramos. Cuánto a lo mejor en estos tiempos están imposibilitados de algo. Están a lo mejor como Pedro, que Simón venía de un fracaso, porque nada había pescado. Pero ¿sabe lo que le dijo? Esto es lo maravilloso. Nada hemos pescado, pero le dijo: Señor, en tu palabra la echaré. Y dice que cuando extendió la red para pescar, como él le dijo, boga mar adentro y extiende la red para pescar, le dijo: Señor, en tu palabra la echaré. No digamos que Pedro la había pasado toda la noche durmiendo. Él testifica: toda la noche hemos estado trabajando, pero en tu palabra la echaré. Ahora pregunto: ¿hace cuánto tiempo que vienes trabajando? ¿Hace cuánto tiempo que vienes dedicándote? Pero a lo mejor no le has dado la oportunidad al maestro. No le echaste o no hiciste algo en el nombre del Señor Jesucristo, como dice aquí: mas en tu palabra la echaré. Porque sabe, estimados hermanos, que dice la Escritura que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Le dijo Pedro o Simón: echa, ese es tu trabajo, echa la red. Esa es tu labor, echa la red, tender la red. Mi labor es llenártela. Mi labor es hacer que tu necesidad sea suplida. Muchas veces nosotros venimos con las redes rotas, con nuestro corazón roto, con nuestro espíritu abatido, con nuestra alma entristecida, angustiada, porque no nos han salido las cosas como desearíamos. Pero qué lindo que es encontrarse con alguien que tiene la autoridad y el poder para revertir esa situación. Yo no sé en qué situación te encuentras, mis amados hermanos, o usted, señor o señora, que a lo mejor es la primera vez que se encuentra o escucha la palabra de Dios. Pero hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. En estos tiempos de difícil situación, humanamente difícil, pero dice que lo que es difícil para los hombres, para Dios es posible. ¿Sabe que Dios se mueve en el terreno de lo imposible? En lo que no tiene sentido humanamente hablando. Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo haciendo obras gloriosas para
Aquellos que no tienen salida, Dios tiene salida. Para aquellos que no tienen solución, Dios tiene la solución. Para aquellos que muchas veces decimos, pero ¿y para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir si nada tiene sentido? Esa era mi vida. Nada tenía sentido. Absolutamente nada tenía sentido. Pero el día que pude escuchar, pude entender, pude comprender, pude oír la palabra de Dios, allí tuvo sentido mi vida. Porque el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, no tiene sentido nada. Pero aquellos que escuchan a Dios y ponen, le dicen, Señor, es poco lo que tengo. ¿Qué te puedo dar? Mi vida solamente. Bueno, yo voy a hacer de esa vida que para ti no es útil, yo voy a hacer algo útil. Voy a tomar tu vida para que hoy de aquí en adelante tú seas diferente. Pedro le dijo, hoy vení de la pesca, vení fracasado, pero vení en pos de mí. Yo te haré pescadores de hombres. Allí Pedro era la primera vez que él había experimentado algo. Nunca jamás en la vida de él había sacado tantos peces como dice que encerró cuando el Señor le dijo, echa tu red a la derecha y hallaréis. Quiero decirles, estimados hermanos, estimado amigo, que así fue nuestra vida también. Mucho de lo que hoy escuchamos y que somos verdaderamente seguidores de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, sabemos que lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Por eso en esta tarde estamos. Y sabe, allí fue un comienzo. Si bien la multitud escuchó la palabra de Dios, pero el que vio el milagro de Dios, fue Pedro, fue Simón, aquel que venía del fracaso y salió con una red llena, o mejor dicho, con 2 barcas llenas de peces. Así también hoy, mis amados hermanos, un día yo venía del fracaso, venía de la vida sin sentido, pero me dijeron, Jesucristo te va a ayudar, Él te va a ayudar. Y yo decía, ¿de cómo? Porque yo quería entender, quería comprender. Todos queremos entender de una, a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero sin embargo, Dios dice, no, tranquilo, tranquilo. En mi palabra, como le dijo, Pedro, en tu palabra la echaré. Y él echó la red en la palabra del Señor. Y dice que allí él cerró tanta gran cantidad de peces que cambió el pensamiento de Pedro. Él, como muchas veces, yo era uno de los que menospreciaba, podríamos decir, no, eso deben ser algún dicho. Y uno menosprecia. Dice, ¿quién es este? A mí me viene a enseñar que yo soy profesional en la pesca. ¿Me va a venir a enseñar este? Lamentablemente, muchas veces tenemos que llorar porque Dios se muestra de tal manera que nos deja sin palabra. Dice que cuando Pedro vio que al tirar la red era tan pesada y empezó a traer y a traer y empezó a sacar peces y a llenar una barca y que una no daba abasto, sino que llamó la otra barca que estaba ahí y empezaron a llenarlo. Cuando vio eso, cayó postrado. Cayó postrado, dice, delante de la presencia del Señor y le dijo, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Se dio cuenta que lo que él pensaba no era así. Y el que estaba delante de él podía hacer lo que él nunca pudo hacer en la vida. Porque eso es lo que hace Dios. Lo que a nosotros quizás nos cuesta una vida entera o que no nos alcanza la vida, Él lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Él lo puede hacer. Lo que es imposible para nosotros, posible es para Dios. Y mire cómo será. ¿Qué podré decir cuando haya alguna persona necesitada
Y nosotros cuando quizás vemos una persona necesitada, más bien nos queremos alejar. En cambio, Él no. El Señor Jesucristo vino a involucrarse. Vino a estar con nosotros en las necesidades y sacarnos de esas necesidades y mostrarnos un camino mejor, un camino más excelente. Él vino a darnos la salida de donde nosotros no la encontrábamos. ¿Cuántos a lo mejor hoy están sin salida? O a lo mejor están atemorizados. La palabra de Dios dice que el que en Él cree no será avergonzado, sino se verá su gloria. Y aquello que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros entendemos y que un día estábamos en el fracaso, no podíamos salir y sin embargo Él nos dio la salida. Hoy lo decimos con plena certeza, que si estás enfermo, Dios te va a sanar. Que si estás angustiado, afligido, atormentado, Dios te va a poner paz en tu corazón. Oh, cuántas cosas gloriosas ha hecho el Señor en la vida. Y que cada día nos maravillamos, cada día nos sorprendemos. ¿Sabe que muchas personas le siguieron al Señor? Algunos se hicieron amigos, algunos le invitaron a la casa, otros le dijeron, Señor, venga. Se encontraron con Él. Y esto me recuerda unos hermanos, dos mujeres y un varón, se llamaba Marta, María y Lázaro. Y el varón dice que enferma y las hermanas le dijeron, cuando vieron su hermano enfermo, le dijeron, vayan y díganle al Señor Jesucristo que Él no estaba en ese momento cerca de ellos. Y le dijo, vayan, díganle que el que ama, su amigo está enfermo. Y él dice que estaba lejos y dice que dijo, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces se quedó 2 días más. Y cuando llega a la casa, Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Y sus hermanas cuando llegaron, salieron corriendo, sabían que había llegado. Salieron corriendo y le dijeron, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Como muchas veces hasta diciéndole, la culpa es tuya, que no estuviste aquí para sanar. Porque muchas veces hasta esa desfachatez tenemos, de echarle la culpa a Dios, porque no ha acontecido algo que para nosotros no tiene solución. Y él le dijo, tu hermano resucitará. Entonces ella le dijo, sí, Señor, yo sé que ha de resucitar en el día postrero. Y él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice la hermana, le dice el Señor, ¿y dónde le pusiste? Y le llevan a un sepulcro y le muestran. Y le dice, quita la piedra. Y quitaron la piedra. Y dice que la hermana le dijo, Señor, mira que hace 4 días y hiede. Ya se está corrompido. Y él le dice, ¿no te he dicho que si creyere, verá la gloria de Dios? Y eso es lo que nos dice a nosotros también. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres, vas a ver lo que Dios tiene para ti? Y a veces nosotros parece que ya creímos como debemos creer. Ellas tenían que pasar por una situación difícil para creer que Él era la resurrección y la vida. ¿Cómo podían creer que Él podía resucitar si Lázaro no estaba muerto? Allí vino y le dijo, gracias Padre, porque siempre me oye. Te doy gracias porque siempre me oye. Cuando él recibió la noticia de sus hermanas, él oró al Padre, pero seguramente el Padre le dijo, yo quiero hacer una obra en él. Quiero demostrar a toda la humanidad que lo que yo digo se hace. Por eso decía anteriormente, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amados hermanos,
y hermana, Señor, que usted, señora, que a lo mejor es la primera vez que escucha, es la primera vez que usted está oyendo y dice, pero eso es una locura, no puede ser. El encuentro de Simón con el Señor Jesús para él era una locura. Para él no tenía sentido lo que el Señor le decía. Echad la red a la derecha y hallaréis. Mire, no era el lugar propicio para pescar. Puede ser que no sea el lugar propicio en la mentalidad humana. Puede ser un lugar propicio para llevar un pueblo por un desierto y que no le falte alimento. Para los hombres puede ser una cosa de locura, mas para Dios es posible. Él dice que al pueblo de Israel lo llevó por 40 años en el desierto. Lo alimentó con maná, con pan que caía del cielo. Le sacó agua de la roca y bebían ellos y sus animales. No hubo en sus tribus enfermos. Sus ropas no se envejecieron, sus pies no se hincharon, dice, en sus calzados. Es algo imposible humanamente hablando, es imposible. Pero ahí se cumple que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por eso Simón decía, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada. Y él se resistía. ¿Cuántas veces nosotros nos resistimos a lo que Dios quiere hacer? Y Él quiere demostrarnos que lo que está escrito en su palabra es lo que también nosotros lo vamos a recibir. ¿Cuántos a lo mejor están en situaciones muy difíciles? El que cree en Él no será avergonzado. Y recuerdo uno de los primeros, de los primeros milagros, dice la palabra de Dios, aparte de seguramente algunos milagros como hizo con Simón, fue en unas bodas de Canaán de Galilea. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, el versículo 1, y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, hace todo lo que él os dijere. Mire, dice que allí convirtió el agua en vino. Bendito y alabado sea el Señor. Y ese milagro dice que era para que sus discípulos vieran su gloria. Desde allí comenzaba Jesús. Él decía, todavía no ha venido mi hora, le dijo a María su madre. Pero allí había de comenzar. Por eso lo que predicamos la palabra de Dios, no lo predicamos porque un día solamente hemos oído, sino porque Él hizo milagros en nuestras vidas. Quien les habla venía del fracaso. Venía de una vida que ya ni siquiera quería vivir. Pero sin embargo, allí llegó el Señor. Y lo que era imposible para mí, para Él era posible. Lo que yo no podía, Él lo podía. Lo que usted no puede, Él lo puede. Quizás está pasando alguna necesidad, algún problema. Pero no es para, como Él le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga en este día, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén.